Dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Así también ordenó dietasen el Señor a los que anuncian el Evangelio. 1 Corintios 9:14. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre las ordenanzas del Señor, pero quisiese comenzar hablando sobre la sospecha. La sospecha. Hubo un autor llamado un filósofo antropólogo, fenomenólogo de la religión, de corte evangélico, que se llamaba Jean-Paul Gustave Ricoeur. No sé si lo he pronunciado bien en francés. Sí, ahí va. Sí. Y este señor habla de que había en la filosofía tres grandes destructores o tres grandes maestros de la sospecha. El primero de ellos era Karl Marx. Todos conocéis a Marx, ¿verdad? El padre del comunismo, o la persona que le dio forma al comunismo. Y según Karl Marx, detrás de cada hecho histórico, detrás de cada acción, de cada pensamiento, también se podría decir, había oscuros intereses de clase, especialmente de clase burguesa. Y claro, la clase burguesa tenía una fuerte relación con el tema de la familia y evidentemente del cristianismo. Por lo tanto, había algo oscuro dentro del cristianismo y dentro de la idea de mantener la familia. El siguiente gran padre de la sospecha, que diría Ricoeur, era Nietzsche. Friedrich Nietzsche pensaba que toda civilización es una metáfora y que la civilización, lo peor de la civilización era la civilización occidental cristiana, porque las demás tenían el mismo derecho y la cristiana era la que menos derecho tenía. Y si había algo que le chocaba a Nietzsche era la familia, sobre todo porque él tenía un resentimiento muy fuerte contra su familia, igual que lo tuvo Marx, ¿verdad? Y hasta el punto de que Nietzsche, por romper con los estereotipos, tiene una relación con su hermana, porque quiere romper los estereotipos y está en contra de la familia. Y el último gran maestro de la sospecha, según Ricoeur, era Sigmund Freud, porque para Sigmund Freud todo estaba falseado por una falsa represión que había, dado que nuestro subconsciente, un universo que él imagina nuevo, el subconsciente, todo tenía que ver con el sexo y la religión. Y entonces la familia era la gran culpable de imponer sobre cada uno de nosotros un mundo, un universo que estaba metido en el subconsciente y que evidentemente falseaba la verdad. Pero él podía descubrirlo con un sistema que sí era perfecto y que no era falso, el psicoanálisis, ¿verdad? En todos ellos subyace la idea de que hay que sospechar del cristianismo, hay que sospechar de la palabra, hay que sospechar de aquello que conlleva la palabra, que es la familia, y hay que sospechar evidentemente de Dios. Dios no existe, diría Karl Marx. La religión es el opio del pueblo. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Y Dios es una neurosis, dice Freud. Cualquier persona diría, estos tres filósofos no tienen nada que ver, tienen mucho que ver. Son, como dice Ricoeur, son los padres de la sospecha. ¿Bien? Y si hay un objeto para ellos, un objeto del que hay que sospechar, es evidentemente, como he dicho, la familia y es el cristianismo. Ayer o antes de ayer, estábamos en un evento que se producía en Sevilla y un pastor muy reconocido hablaba sobre la oclocracia. La oclocracia es cuando en lugar de democracia, que es gobierna alguien por decisión del pueblo, pero el pueblo estudia, sabe lo que vota, lo digiere, piensa, lo considera, entonces actúa democráticamente. La oclocracia es cuando gobierna la muchedumbre, una muchedumbre viciada por las ideas que les han inculcado.
Y entonces pasamos de la oclocracia a lo que él llamaba la hemocracia. A la democracia se le ha caído la D, decía. Y la democracia es cuando gobierna el feeling. Estamos hoy en la cultura del feeling. Hoy me siento bien, hoy tengo ganas de esto, hoy tengo ganas de aquello. Llegaba esta mañana a Lucena y me acordaba de cuando era pequeño. Lucena era para mí, en mi mente, Lucena era el lugar de los muebles que iban a perdurar para siempre. Los que no sois quizás de Lucena, sino que habéis emigrado, quizás no conocéis ese mundo, ¿no? Pero Lucena antes era muy reconocida en el sur de España, incluso en otros sitios lo conocen todavía hoy, por el tema de los muebles. Muebles porque alguien iba a comprarse un mueble cuando se casaba y no buscaba un mueble que a los 2 años lo cambiara, buscaba un mueble que perdurara para toda la vida. Y entonces hay muchas personas que tienen sus muebles, hay quien los tiene de oscuros, ¿verdad? Y dice tú, que perdurase. Pero hoy la cultura es el feeling. Ahora quiero cambiarlo, entonces compro muebles de Ikea. Con todo el respeto hacia Ikea, que a mí me gustan los muebles de Ikea, pero compro muebles de Ikea que a los 4 o 5 años, bueno, pues ya no están bien, los tiro y compro otro porque tengo un nuevo feeling. Y esa es la cultura del feeling. Es una cultura donde el lenguaje tiene que disimularse. En lugar de decir va a abortar, va a matar a los que tienen su vientre, decimos va a parar la concepción. O como lo decimos hoy en día, ¿verdad? Va a ser una interrupción voluntaria del embarazo. Para no decir que va a sacar un ser que hay en su interior y lo va a desmembrar, lo va a matar. Y entonces ponemos así, en lugar de decir el niño es terriblemente malo en la escuela, es un inepto, decimos, no, está en proceso de formarse. ¿Verdad? Ya no se suspenden, me decía mi mujer, ya no se van a suspender a los chavales. Entonces, es un feeling, hay que mantener que todo el mundo se sienta bien. Porque si no, si alguien se siente herido en tus palabras, ya puede denunciarte porque está herido por tus palabras. Y entonces llegamos a lo que es la oclocracia, es decir, el individuo, la muchedumbre, gobierna por el feeling, por cómo me siento. ¿Verdad? Es un deseo a la carta, un capricho para decidir las cosas. Pero esa idea que así expuesta decimos, no, a nosotros no nos incumbe, somos creyentes, creemos en la palabra de Dios. Sin embargo, se ha metido mucho en la Iglesia. Se ha metido enormemente en la Iglesia. Perdonad, pero tengo aquí tantos papeles, tantas cosas que voy cambiando de un sitio a otro. Y hay cosas que en la Iglesia no se pueden hablar, porque si comienza a hablar de ellas, quedo bajo sospecha. Comienzan a sospechar de mí. Tiene intereses oscuros. Porque la mentalidad del mundo, que estos 3 grandes maestros de la sospecha consiguieron inculcar en el mundo y que el mundo que nos rodea la ha adaptado de forma que sospecha de todo lo que sea un mensaje del cristianismo verdadero, mientras sean pasos que sacan no pasa nada. Mientras sea otro tipo de religión no pasa nada, incluso la apoya. Pero si es cristianismo choca. Pero esa tendencia a la sospecha contra el mensaje cristiano se ha metido en la Iglesia. Y entonces hay cosas de las que no se puede hablar, pero de las que Jesús habló muy claramente. Y dijo Jesús, nadie puede servir a 2 señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Me salta una parte del versículo, lo sé. ¿A cuál amarás y a cuál aborrecerás? No podéis servir a Dios, y dice en el original, y a mamonas. Mamonas es una palabrota en español, ¿verdad? El que sabe español le puede sonar la palabrota. Era un dios sirio, un dios arameo, que tenía que ver con el dinero, con el que todo te fuese bien. Y entonces nosotros, si yo me subo aquí al púlpito a hablar de dinero, ya quedo bajo sospecha, porque sospechar de alguien que habla del dinero, ¿verdad? Está en nuestro corazón, está en nuestra mente, toca nuestro ser más interno. Pero Jesús habló del dinero continuamente. Si alguien va al Sermón del Monte, en el mismo corazón del Sermón del Monte, lo que Jesús habla es del dinero. Del dinero. Porque el dinero está aferrado a nuestro ser. Es lo que nos da cierto poder. Lo que tenemos nos da a nosotros, nos hace sentir que tenemos poder. Sentimos la cartera. Ya alguno incluso mentalmente está sintiendo, ¿dónde tengo la cartera? Tenemos un tip de comprobación, que lo llama mi mujer, que es psicóloga. ¿Dónde está la cartera? La cartera, ¿verdad? No tenemos un tip de comprobación. La Biblia, ¿la tengo o no la tengo? No. A lo mejor el domingo. Pero el tip de comprobación es la cartera, ¿la tengo? ¿Está la tarjeta? ¿No se me habrá caído la tarjeta? ¿Verdad?
tenemos ese tip porque a nosotros nos da cierto poder. Y soltar ese poder a veces no, siempre cuesta trabajo. Y yo hoy venía a hablar de esa tercera ordenanza. Hay ordenanzas que se dice más por tradición que por realidad, que hay solo dos ordenanzas que Jesús le dio a la iglesia local: el bautismo y la Santa Cena. Y es cierto, Jesús dio esas ordenanzas del bautismo y la Santa Cena a la iglesia local, pero no es la única que le dio, no es la única ordenanza que dio. Entonces, si uno vez tras vez va a libros de teología y dice las ordenanzas de Jesús fueron el bautismo y la Santa Cena, ¿así solo fueron esas? Porque yo leo aquí que Pablo dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Así también ordenó, dietasen el Señor a los que anuncian el Evangelio. Es decir, es una ordenanza directa del Señor. Una ordenanza directa del Señor. Y yo, para llegar a esta ordenanza, primeramente voy a hablar de una cosa que se llama el diezmo. Y a todo el mundo le suena el diezmo, ¿verdad? Y hoy corren por YouTube numerosos vídeos, ¿vale? A mí me bombardean muchas veces con vídeos relacionados con el diezmo, de mucha gente, muchas personas, que son críticos con el diezmo. Y dicen: el diezmo es una mentira, te están robando. Y ya viene la sospecha. Si te hablan del diezmo es que te quieren quitar el dinero. Si te hablan del diezmo es que quieren... Y entonces el espíritu de esa sospecha entra en el corazón del creyente. Y ya sospecha del que le habla del diezmo. Y ya vuestros corazones empiezan a sospechar sobre mí. ¿Qué quiere sacarnos este hombre? ¿Verdad? Y entonces dicen que quienes usan el diezmo lo hacen por ignorancia o porque son corruptos, dicen algunos. Dicen que ignoramos las Escrituras. Y comienzan a hablar sobre las Escrituras. Y esto es muy típico entre aquellos que son de tendencia antinominiana. Hay una tendencia dentro del cristianismo evangélico que es el antinomianismo. Es una tendencia a rechazar todo aquello que es la ley, todo lo que es la ley, porque dicen: bueno, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Y es verdad, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero detrás de la ley hay unos principios. Hay unos principios, porque es cierto, la ley dice: no robarás. Ahora ya podemos robar. ¿Podemos robar o no podemos robar? No podemos robar. Pero lo hacemos porque lo decía la ley o porque hay un principio que sigue vigente. Dice la ley: no adulterarás. Ahora ya no estamos bajo la ley. ¿Podemos adulterar? No podemos adulterar, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? El que mira a una mujer o a un hombre, la que mira a Richard Gere, ¿está pecando o no está pecando? Está pecando. Por lo tanto, el principio es más contundente que la ley. En la ley uno puede encontrar, subrepticiamente puede encontrar huecos. Se dice que la ley, hay huecos en la ley que permiten, en el principio no, porque el principio está en el corazón. El principio queda anclado en el corazón. Y cuando tu conciencia está limpia delante de Dios, tú tienes que actuar conforme al principio que Dios ha puesto. Tú actúas correctamente. Ahí no hay huecos. Ahí no hay formas de buscar huecos en la ley. Pero sí hay huecos en el principio, pero sí hay huecos en la ley. Así que el antinomianismo peca de pisotear los principios de Cristo. Por decir: no, estamos en la gracia. Sin darse cuenta, pisotea el principio de Cristo. Y hablando de principios, me gusta, Pablo habla del antinomianismo, en cierta manera, en 1 Corintios 5 y 6, y en Romanos 6 también. Y hablando de principios, me gustaría ir al libro de los principios, a Génesis. Porque en Génesis, que es el libro de los principios, y que, como bien sabéis, la ley todavía no había sido dada, ¿verdad? No estaba aún la ley. La ley se entrega en el Éxodo, en el libro de Éxodo. Resulta que aparece el diezmo. Y hay numerosas personas que son críticos con estos pasajes donde aparece el diezmo. El primer pasaje donde lo tenemos es cuando Abraham viene de luchar contra Kedorlaomer y otra serie de reyes, y después de liberar a Lot se encuentra con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo,
un tipo de Cristo, se quiera o no, es un tipo de Cristo, y él reconoce lo que hay delante, reconoce quién está delante, reconoce lo que esa figura implica. Y es curioso porque dicen algunos, bueno, incluso personas de gran renombre, escritores de libros, bien, dicen, bueno, pero esto sucedió una vez en 160 años de la vida de Abraham. Y una vez en 160 años no quiere decir que se hiciera siempre. Y de esta manera, una enseñanza recogida por el autor inspirado de la palabra, que el Espíritu Santo quiso que quedara ahí enmarcado y apunta a ello, la diluyen y la ponen bajo sospecha, porque fue, dicen, una vez en 160 años. Dicen, y nunca más se dice que Abraham lo hiciera. Y entonces el corazón que está pegado al dinero dice, ya mi conciencia queda tranquila, es verdad lo que dice este hombre. Los que hablan del diezmo son mentirosos y me quieren sacar el dinero. Y ya nuestra sospecha queda alimentada y nos aferramos a esa palabra. Pero es una tergiversación maligna. Es una tergiversación terrible. Porque si yo dijese, basándome en el silencio, que Abraham, bueno, nunca fue, Abraham nunca hizo otra vez, volvió a pagar el diezmo, también puedo decir, basándome en el silencio, que Abraham nunca iba al servicio. Era un superhéroe, porque nunca aparece en las Escrituras, ¿verdad? Y entonces me baso en el silencio para decir cualquier tipo de barbaridad. Pero fíjense bien en lo que el Espíritu Santo quiso que sí quedara enmarcado en la palabra de Dios. Fíjense bien, porque dicen, una vez de 160 años. Pablo, en Romanos y en Gálatas, nos dice literalmente, dice que sigamos las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, que actuemos con la misma fe que actuó Abraham antes de ser circuncidado. Y si se dan cuenta, Abraham fue circuncidado en el capítulo 17. Aparece la circuncisión de Isaac, ¿verdad? Bueno, la propia circuncisión de Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Pero la historia de Abraham comienza en el capítulo 12. En el capítulo 11 hay algunos pequeños detalles, es del 12 al 17. Ahora, el 17 ya cuando viene la circuncisión. En el 16 es la metedura de pata con Agar, por lo tanto, son 4 capítulos solamente, 4 capítulos, los que debían de estar en la mente de Pablo, cuando Pablo dice que caminemos como caminó Abraham antes de ser circuncidado. 4 capítulos, en 4 capítulos. ¿Y qué hay en esos 4 capítulos? Bueno, pues en el capítulo 12, o en la segunda mitad del capítulo 12, está cuando Abraham se va de Canaán, en fe. En el capítulo 13 es cuando Abraham deja a Lot escoger a qué territorio, y hace en fe, sabiendo que Dios, donde le deja a Lot escoger, y que Dios le va a bendecir, vaya donde vaya. Y en el capítulo 14 aparece la guerra para liberar a Lot. Y en el 15 se nos dice, después de esto, es el clima, después de esto llega el pacto con la circuncisión. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sentencia. ¿Y qué es lo que hay entre el capítulo 14 y 15 para que el autor diga, después de esto lo remarque? Es el momento en que Abraham, después de haber vencido, se encuentra con Melquisedec. Con Melquisedec. ¿Y cómo actúa Abraham? ¿Qué es lo que hace Abraham? Le entrega el diezmo. Abraham reconoce en Melquisedec algo sumamente importante, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de Jerusalén, ¿verdad? Y reconoce algo sumamente importante. Hermanos, hoy estamos celebrando el día de la resurrección. ¿Ante qué Dios estás tú? ¿Ante Mamón o ante Jesús, resucitado al tercer día, Rey de reyes y Señor de señores? ¿Ante quién estás? ¿Quién es más importante para ti?
¿Quién es más importante para ti? Y es llamativo porque hay quien dice, bueno, igual para cobrar el diezmo entonces tenemos que meternos en guerras contra los malos, como hizo Abraham. Y eso es evidentemente una tergiversación, nadie dice semejante cosa. Abraham no entregó su diezmo por encontrarse delante de los malos, lo hizo por reconocimiento delante de quien estaba. Reconocimiento delante de quien está. Y hay otra tergiversación que viene por ahí, que es muy habitual y que se está expandiendo, pero estaba basada en una falacia escriturística y que lamentablemente la dan algunas personas de gran renombre. Hay quien dice que en Hebreos 7.2 aparece un término en griego que es acrocime, y que este término acrocime o acrotime en griego quiere decir que Abraham dio la punta, lo que estaba más arriba del montecito de todo lo que había cogido de botín, y que por tanto era como una parte de la 10ª parte. Pero si uno va al griego descubrirá, para tremenda sorpresa, que este término no está por ninguna parte en Hebreos 7.2. No aparece por ninguna parte. Y sin embargo me han pasado varios vídeos de YouTube, ¿vale?, de personas de gran renombre que están en contra del diezmo, diciendo, en Hebreos 7.2 aparece el término acrocime. Mentira. Burda mentira. En Hebreos 7.2 no aparece ese término por ningún lado. En Hebreos 7.2 dice literalmente, caidecatón atopantón. Y el diezmo de catón, kai y decatón, diezmo, atopantón, de todo. Atopantón dio a Abraham, de todo lo dio a Abraham. El diezmo de todo. Pantón es como cuando decimos, por ejemplo, panteísmo. Habías escuchado hablar del panteísmo, esa creencia que tienen algunas culturas de que Dios está en todas partes. Se llama panteísmo. Cuando hablamos, por ejemplo, del panteón griego, donde están todos los dioses griegos, se llama el panteón griego, ¿verdad? Pantón es todo, absolutamente todo, sin dejar nada fuera. Así que el versículo es tan radicalmente claro que no quedan posibilidades de sospechas. Caidecatón atopantón dio a Abraham, de todo de Abraham. Ahora, ¿dónde sí aparece el término acrocinio? Aparece en 7.4, no en 7.2. ¿Y qué es lo que quiere decir en 7.4? Para distinguirlo y entenderlo, podemos irnos a la Siropedia de Jenofonte, que escribió lo mismo. Y Jenofonte, cuando usa el término, se refiere a lo de mayor calidad, a lo mejor, a lo escogido. ¿Por qué hace referencia en 7.4 si aparece este término? Porque está queriendo decir, Abraham dividió lo que había cogido, lo que había conseguido de botín, lo puso allí y dijo, quieto, lo dividimos en 10 partes, sí, pero quieto, en esta parte que quiero entregarle a Dios hay una cuchara de madera, por poner algo que no sabemos si una cuchara de madera, no, la de oro que está allí. Aquí hay, esto está rayado, no, ese que está brillante. Así que Abraham dividió el botín en 10 partes y dio como 10ª parte, no en cuanto al valor, sino dio 10ª parte, pero además lo mejor en cuanto a calidad. Es decir, valía mucho más que la 10ª parte. No sé si me estoy dando a entender. ¿Lo entendéis? Es decir, yo puedo escoger 3 folios, imaginaros que tengo aquí 10 folios, puedo escoger un folio para darle a Dios, pero decir, bueno, este folio está roto, voy a darle el mejor. Así que en valor le estoy dando más que la 10ª parte. Este folio es de oro, este es el que le voy a dar a Dios. A lo mejor este vale más que los otros 9. Claro, hoy eso no nos queda en la mente porque hoy nuestro dinero, 1 euro es 1 euro. 1 euro no vale más que otro euro. Y cuando damos la 10ª parte, damos la 10ª parte en cantidad y en valor. Pero esa no era la forma de actuar de Abraham. Abraham dio la 10ª parte en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen. Pero no en cuanto a valor. En cuanto a valor dio mucho más. Acrocinio. Ahí es donde va, y ahí es donde está la enseñanza de Abraham. Y es una lástima que por tergiversar y por generar sospecha, la gran enseñanza que hay detrás de esos versículos haya sido pisoteada. Hay otra ocasión donde aparece el término diezmo. Quisiese que pensaseis por un momento, porque hay quienes, yo sé que esa enseñanza se está expandiendo mucho,
de que, bueno, lo del diezmo aparece una vez, ¿verdad? Y que fue una vez en 160 años. Pero quiero que penséis por un momento en cuanto vais a comprar huevos, ¿verdad? Aquí en España, supongo que en Sudamérica también, porque en Estados Unidos así pasa, hay un término que es la docena. ¿Usáis la docena cuando compráis huevos? Habláis de la docena y la media docena, ¿verdad? Pero a que no habláis de la trecena. Dame una trecena de huevo. Dame una oncena de huevo. ¿No? ¿Eso qué? ¿Oncena? ¿Este es tonto o qué le pasa? ¿De qué va? Este seguro que es sevillano. No, lo digo en broma, ¿no? Yo soy sevillano. Oncena, trecena, pero sí usamos docena. Un sustantivo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a usarla. Está en nuestra cultura usar el término docena, un sustantivo, para referirse a una cantidad que no es habitual, 12. ¿Bien? Pero no está en nuestra cultura oncena, porque 11, trecena. Podríamos hablar de quincena, porque dividimos el mes en dos partes. ¿Bien? Cuando Abraham usa un sustantivo, que es lo que está usando en diezmo, quiere decir que él estaba acostumbrado a un término concreto. Está usando un sustantivo, no dice la décima parte o un 10%, que sería lo habitual si no estuvieses acostumbrado a usar un término, sino que usa un sustantivo, igual que cuando nosotros llegamos y nos decimos dame 12 huevos, le podemos decir directamente docena, porque es un sustantivo que comprende la persona, mi interlocutor lo comprende. Pero si yo le digo oncena, se va a quedar por un momento... Espera que calcule, docenas son 12, oncena tiene que ser 11, ¿verdad? Porque no está metido en su mente, no está acostumbrado, culturalmente no se usa. Entonces el interlocutor quedaría, pero Abraham usa un sustantivo, ¿por qué? Porque estaba acostumbrado a ese término. Por lo tanto había una costumbre. Pero si yo os dijese que alguien lo usa como verbo ya tendría que ser algo tremendo, porque tú no vas al supermercado y dices, voy a docenifícame los huevos. ¿Cómo? ¿Que te dose qué? ¿No? Podemos decir, a veces podemos usar el término, voy a triplicar, y a uno más o menos le suena, triplicar, porque lo estamos usando como verbo y triplicar lo entendemos. Voy a duplicar, es decir, te voy a dar el doble. Voy a duplicar, lo podemos llegar a entender. Pero si te digo, te voy a docenificar, tú dices, uy, ya eso ya me suena muy fuerte, es algo no habitual. Para usar un sustantivo como verbo, nuestra costumbre tiene que ser cotidiano, día a día, ¿verdad? Pues en el siguiente ejemplo que hay en Génesis, que es con Jacob, Génesis 28, Jacob queda sobrecogido por un sueño que ha tenido y dice, sobrecogedor, un terrible lugar es este en el que estoy. Y llega a un pacto con Dios y ¿sabéis lo que usa para hablar del diezmo? Un verbo. Usa un verbo. Y eso nos denota que para Jacob y para la cultura en la cual él estaba, esto era lo habitual. Que ante semejante experiencia con Dios, a lo que recurre es a decir, yo voy a diezmar, y dice el de todo, pantón, de todo, no de una parte, de todo cuanto gane, de todo cuanto adquiera, voy a diezmar. No dice de una parte, no dice acrotinio escogido, no, de todo, dice Jacob. Y me salto, porque si no me podría llevar horas hablando del tema, ¿verdad? Y me voy al Nuevo Testamento. Pero antes de llegar al Nuevo Testamento, tengo que hacer frente también a otra tendencia que hay, y aquí sí es dañina, porque no solo es levantar sospechas, es además un ataque furibundo, no sé cómo denominarlo, perdón el término, es un ataque malicioso, porque escucho a quienes hablan en contra del diezmo decir, es que el diezmo no era dinero, el diezmo eran tomates. Si tu pastor te dice que pagues el diezmo, lleva unos tomates, lleva unos pimientos, échaselo allí, ¿verdad? Y de la sospecha pasan a querer que te rebeles, a que vayas a rebelión. Y eso es, con perdón de la expresión, vomitivo. Es vomitivo. Es nauseabundo escuchar a gente hablar así de otras personas, ¿verdad? Y es vomitivo, entre otras cosas, porque denota también una
un total desconocimiento de la historia. Mira, el dinero como tal no existió hasta el siglo V a.C., en que aparecen los dáricos, las primeras monedas en uso en el mundo persa en esa época. Primero aparecen en la India, ¿verdad? Pero fueron los dáricos que usaron los persas. En el mundo helenístico, en el mundo griego, no helenístico todavía, existían en el siglo VI, pero no en el mundo judío. Así que cuando en el mundo judío comienzan a usarse las monedas, de forma que puede pagarse, las cosas pasan a pagarse con dinero, es ya en la época intertestamentaria. Por eso no lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que eso sucede en la época, en eso que llamamos nosotros los 400 años de silencio. Y por eso de repente vemos en el Nuevo Testamento monedas por todas partes, que las cosas se pagan en monedas, y en el Antiguo Testamento no vemos la moneda. Incluso cuando se habla de moneda en el Antiguo Testamento, es una forma de traducir cantidades de plata que se ponían en balanza, pero no eran monedas en sí, ¿vale? Con su sistema de acuñación, su sistema de valores, eso no existía. Eso aparece en el mundo judío, aparece en la época intertestamentaria. Entonces, llegamos al Nuevo Testamento. Y es cierto que en el Nuevo Testamento no hay referencias directas al diezmo, es cierto. Pero sí es cierto también que en Romanos 4 Abraham nos dice que tenemos que actuar, Pablo nos dice que tenemos que actuar como Abraham actuó, como el padre de la fe, antes de ser circuncidado. Y vemos cómo actuó Abraham antes de ser circuncidado. Por tanto, es claramente y meridianamente claro, creo que lo podría decirlo, que una persona que no tiene a Mamón como a su Dios tiene un deseo profundo de diezmar. Dice Pablo en 2 Corintios 8:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Si queréis tirarme una piedra, apuntad a la palabra. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice? ¿Queréis recoger, segar y recoger generosamente o escasamente? ¿Qué es lo que queréis? ¿Escasamente? ¿Escasamente queréis? ¿Cómo queréis? Yo creo que queréis escasamente, no tenéis... ¿Cómo queréis recoger? Generosamente. Generosamente. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, yo sé que el mensaje está bajo sospecha y que el corazón, cuando se habla de dinero, este pastor no me gusta mucho, no me agrada mucho porque habla del dinero. Y en el mente y en el alma y en el corazón y ¿verdad? En el espíritu hay como un cierto rechazo a eso. Es lo que ha conseguido el mundo, que cuando alguien habla de dinero quede bajo sospecha. Pero Jesús habló del dinero infinitamente más que yo. Infinitamente más que yo. Vemos en Hechos 4 que incluso vendían propiedades. Vendían propiedades. Y en 1 Corintios 16:3 Pablo dice que aparten conforme se les hubiera prosperado. Por lo tanto, una forma que tenían de medir para que a uno le quedase en conciencia qué podía era decir, así he prosperado, voy a apartar una parte. ¿Qué parte apartarían? ¿Creéis que apartarían un 1%? ¿Un 2%? ¿Qué creéis que apartarían? Si se tenía en cuenta cómo uno hubiera prosperado, ¿qué creéis que apartarían? ¿Apartarían como en la época de la ley un diezmo, un 10%? ¿O le daban una importancia mayor ahora que Jesús había resucitado, tenían vida nueva y vida eterna? ¿Qué importancia le daban? ¿Le daban importancia a la ley? ¿O le daban una importancia infinitamente mayor ahora que estaban delante de Jesús? ¿Qué es para ti más importante? Un autor llamado Ireneo de Lyon, alguien sumamente importante para comprender el cristianismo en sus orígenes, porque era la generación subsiguiente a los apóstoles. Hay quien dice tercera generación, pero realmente se podría decir casi que es la subsiguiente. Dice, los judíos estaban obligados a pagar los diezmos. Nosotros ya no tenemos obligación legal. Pero fijaros a lo que va él. Con regularidad.
Los cristianos que tienen libertad, fijaros lo que dice, asignan todas sus posesiones al Señor y no otorgan gratuitamente las porciones menores de sus bienes. Así que si alguien te habla en contra del diezmo, diré, sí, yo ya creo que el diezmo no hay que pagarlo, no estoy obligado a ello. Pero desde que me he convertido, tengo tal sed y hambre de glorificar al Señor que no otorgo lo menor. El diezmo es lo mínimo que puedo pagar. El diezmo para mí y para Ireneo dice que son porciones menores de sus bienes. Dice, ya que tienen la esperanza de cosas mayores. Hermano, el diezmo no debe ser un muro para crecer. Debe ser un muro cuando vas a decrecer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo voy a darle al Señor, no digo, Señor, voy a llegar hasta el 10% y ya no voy a dar más. No. Tiene que ser que cuando estoy en una necesidad y a lo mejor digo, mínimo el 10%, de aquí para abajo no bajo. Sin embargo, a veces vamos con la mentalidad de sospecha. No subo. Del 10% no subo. Cuando lo que debería ser es un límite de la vergüenza. Del 10% no bajo. Nos lo hace ver Ireneo. Y hay muchas personas que, hablando de este tema, a mí no me gusta llamarlo diezmo, porque el diezmo es en la ley. A mí me gusta llamarlo ofrenda mensual, ofrenda de mis ganancias, como quieras, lo puedes llamar como quieras. Pero si lo quieres llamar diezmo, lo hacemos para entendernos. Pero que no nos quedemos en la idea de que es un 10%. Es una ofrenda mensual. Y yo tengo que tener el concepto de que el 10% es el mínimo que debo dar. Lo mínimo. Jesús ha resucitado. Tenemos vida nueva. Tenemos vida eterna. Tenemos, como dice Ireneo, esperanza de cosas mayores. Vamos a sembrar generosamente para segar generosamente. Y lo hacemos, como dice Pablo, con alegría. Con alegría. ¿Y ahora en qué se gasta el diezmo?, preguntarán algunos. ¿En qué se gasta ese dinero? Pues mira, se gasta, nos gusta tener luz en la iglesia, ¿verdad? A nosotros nos gusta tener luz, nos gusta tener aire acondicionado cuando hace frío, nos gusta tener los servicios limpios, que usemos productos de limpieza, nos gustan todo ese tipo de cosas. Nos gusta que cuando una visita viene tenga unas mínimas condiciones, no se siente en el suelo, sino en espacios adesentados. Porque queremos alcanzar al que está afuera. Eso es un gasto importante. Eso es un gasto importante. Se ve también en el servicio social. En las iglesias tenemos servicios sociales. En ayudar a personas en necesidad. Se gasta parte de ese dinero. Se gasta también en alcanzar a los perdidos. En salir fuera, folletos, dedicarles tiempo, comprarles Biblia, comprarles documentos. En apoyar la obra misionera, veo que tenéis ahí misiones, y así cumplir la gran comisión. Otra cosa que Jesús me ordenó, cumplir la gran comisión. En todo eso se gasta el diezmo. Y hay una cosa en la que también se debe gastar el diezmo, y debemos estar contentos y alegres, con un gozo tremendo cuando lo ponemos, porque es una ordenanza del Señor. Y si uno tiene posibilidades, como tuvo Pablo, de no tenerlo que usar, bien. Pero es una ordenanza del Señor. Y dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Y es por tanto una ordenanza para la iglesia local. Porque ¿quién os anuncia el Evangelio? ¿Quién os anuncia el Evangelio? Vuestro pastor. Dice que los que trabajan en el Evangelio, los que anuncian el Evangelio, los que están trabajando en el Evangelio, vivan del Evangelio. Y entonces debería ser una vergüenza. Hay un autor que me gusta mucho que habla sobre la iglesia. Y dice que debería ser una vergüenza para nosotros que nuestros pastores tuviesen que estar trabajando fuera. Si no hay posibilidades, bien. Si no hay posibilidades de sustentar a Pablo, bien. Si no hay posibilidades de sustentar al pastor, bueno. Pero deberíamos tener un gozo tremendo de que el pastor estuviese dedicado íntegramente a la obra, de que pudiese dedicarse a alcanzar vidas allá afuera, de que pudiese dedicarse a actuar y a orar por nuestras vidas,
Porque es la persona que nos tiene que alimentar. Es la persona que nos tiene que dar de comer cada día. Es la persona que tiene que estar en una relación íntima, continuamente íntima con Dios para saber qué necesidad tenemos nosotros. Pero si el pastor tiene que estar trabajando, si el pastor tiene que estar fuera, si lo tiene que hacer, bienvenido sea. Pero si tiene que dedicar su tiempo a eso, es que nosotros no tenemos el corazón deseoso de que otras personas conozcan al Señor. No tenemos el corazón deseoso de que el pastor pueda desarrollar el ministerio de discipularnos, de guiarnos, de saber qué tenemos que hacer, de intentar implicarse en la obra social fuera. Ese debería ser nuestro gozo. Pero claro, decimos, pero Pablo no lo hizo. Y entonces ya lo demás queda como sospecha. Si alguien lo hace, Pablo no lo hizo. Mira, Pablo tuvo la oportunidad de no hacerlo. Y pudo no hacerlo. Pero dejó claro que era una ordenanza. Hay una ordenanza que era el bautismo, una ordenanza que era la Santa Cena. Y dijo que era una ordenanza. Dietasen del Señor a los que anuncian el Evangelio. Y por tanto una ordenanza para nuestra iglesia local. Que lleguemos al punto de que nuestro pastor pueda contar con el sustento que nosotros le damos para dedicarse a nuestra vida espiritual y a alcanzar a los que están fuera. Ese era mi mensaje para hoy. Sé que es un mensaje que queda bajo sospecha, ¿verdad? Bien, he hablado del dinero, por lo tanto estoy bajo sospecha. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra diametralmente clara, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto tú obras en nuestras vidas, Señor. Te pedimos ahora por este pueblo de Lucena, por los alrededores, Señor. Sabemos por las circunstancias que están pasando, Señor, pero tu bendición sea sobre los hermanos, Dios. Señor, yo sé que hay quien dice que no se debe orar por la bendición económica, quien dice, pero yo creo, Señor, que conforme a tu palabra en 1 Corintios Pablo lo dice, tú puedes traer bendición que sobreabunde, Señor, sobre las vidas de los hermanos, Dios. Trae una bendición, abre puertas de trabajo, abre puertas de mejora económica para ellos, Señor. Abre puertas, Señor, para que ellos puedan implicarse, Señor, en la obra económicamente, con tiempo también, dedicando el tiempo, Señor, a tu obra, Señor, para que puedan ser luz, Señor, como esa menorá que tienen en la entrada del pueblo, ellos puedan iluminar, Señor, en Lucena, en el resto, Señor, de las poblaciones de alrededor, y puedan ser luz para alcanzar más y más personas, Señor. En esta época de oscuridad, Señor, en que las personas, como decía Ana, salen tras los pasos, pero ni saben ni entienden de lo que pasó, ni están convertidos, sino que igual hoy salen en un paso y después están en la discoteca o están quién sabe dónde. Tú puedas brillar, Señor, a través de los hermanos, porque, Señor, tú un día les alcanzaste, no para que ellos Urus la escondan, Señor, para que sean como una ciudad escondida en un valle, sino para que estén como una ciudad en un monte, Señor, como un faro en mitad de la noche, Señor, en el mar, Dios, iluminando a otros que tienen que encontrarte, Padre. Que puedan alcanzar a las personas que están a su alrededor, Señor, y que ellos puedan, Señor, implicarse, Señor, en bendecir la obra, Señor, en todos los sentidos y, como hoy hemos hablado, también en el sentido económico, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Bendice la vida de Guillermo y de Ana, Señor, los pastores que has puesto en este lugar, Dios, para que ellos, Señor, puedan tener discernimiento espiritual, Dios, de dónde deben trabajar, de dónde deben dedicar el tiempo, Señor, para alcanzar las vidas, Señor. Discernimiento espiritual, Dios, que puedan tener tiempo porque tengan una economía, Señor, que se lo permita de tener tiempo para tener tiempo de buscarte y que tú, Señor, los guíes y tengan un discernimiento especial sobre la necesidad de cada hermano, sobre la palabra que tienen que darle a cada uno, sobre las personas, Señor, a las que deben de hablarle fuera, qué palabra darle a cada persona que está allá afuera, Señor, para que tu luz brille, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.